Auspician Alta Literatura las siguientes empresas: elgordo.com, Lácteos Tregar, Productos Pate, Pastas Don Yeye y Fiambres Piamontesa, Distribución y Logística. Petronorte, Envases, Cotillón, Embalajes, Mitre 736, teléfono 432-306. Óptica Social, anteojos en el acto, atención PAMI gratis, sábado abierto todo el día, Mariano y Loza 372, frente a la Escuela Normal. Amarilla Gas y Casa Cavalieri, 60 años en Goya, teléfono 432-360 y 422-237. Reparto a domicilio. Gomería Las Dos Hermanas, Alvear 14, cámaras y cubiertas, auxilios al 431-217. Giordano Autos y Autopartes, multimarcas, 0 kilómetro y usados. JJ Rolón 380. Mueblería e Inmobiliaria Toledo, Rolón, esquina Cabo Gómez. Muebles de algarrobo y pino, alquiler y venta de propiedades, tasaciones, loteos. Teléfono 420-814. Play Kids, Plaza de Juegos, cumpleaños, reuniones, diversión. Alvear y 9 de julio. Celular 1559-6376. Cris Peluquería, el verdadero cambio de tu rostro. JJ Rolón 342. Celular 1520-3670. Metro Pizza, delivery al momento. Mariano y Loza 420. Teléfono 432-046. Luis Romero, productor asesor de Federación Patronal y Triunfo Seguros. JJ Rolón 537. Teléfono 421-649. Hotel Taragüí, pleno centro de Goya. Precios y atención que el público exige. Cocheras, Colón casi Ángel Soto. Todas estas empresas apoyan a la cultura y son auspiciantes de Alta Literatura. Estudio Jurídico Aguirre José Luis y Cañete Marcos. Consulta casos penales, laborales, sucesorios, familia. Avenida Perón 2058. Teléfono 430774. Centro de Cirugía Plástica Doctora Eve Blanco. Rejuvenecimiento íntimo, tratamiento de la incontinencia urinaria, implante capilar, rejuvenecimiento facial, cirugía estética de lipoaspiración. Tucumán 1464, teléfono 0379 44 34 946, Ciudad de Corrientes. Aquí comienza Alta Literatura por esta emisora amiga FM Power y estamos con ustedes para compartir la vida y obra de otro grande de la literatura argentina, de la literatura hispanoamericana y también literatura mundial, porque ha cruzado la frontera de nuestro país para llegar a los más lejanos rincones del mundo. Estamos hablando de Roberto Arlt, un hombre que, como tantos otros escritores, tuvo una vida surcada por la desgracia, por la tragedia. Vivió muy pocos años, pero sin embargo su obra está intacta en cada una de las bibliotecas del mundo. Roberto Arlt, el hombre que vivió allá por el año 1900, época tan importante para Buenos Aires, para Argentina, época de las reuniones en los cafetines, en los bares, en los bodegones, época en que la vida social de Buenos Aires adquiere una importancia tan singular, habida cuenta de que se trataba de una ciudad ampliamente cosmopolita que recibía a gran cantidad de inmigrantes. Y es justamente esto lo que Roberto Arlt va a tomar para hacer de su vida una obra. Y va a comenzar a retratar, como todos los escritores, su vida y aquello que lo rodea. Va a abarcar una serie de géneros literarios como el cuento, la novela
y todos van a estar rodeados de este ambiente social. Y también, en una de sus etapas, casi la final, va a incursionar en el mundo del teatro, y como no podía ser de otra manera, también abarca el teatro social. Vamos a hablar de Roberto Ar, que tuvo grandes seguidores, porque después de Ar hay muchos que siguieron su estilo. Buenos días, Viviana. Buenos días, Ramón. Sí, la verdad que has hecho una síntesis. Representó en la literatura argentina del siglo XX y tras su muerte aumentó su reconocimiento y es considerado como el primer autor moderno de la República Argentina de escritores, así como también lo es considerado Ricardo Piglia, César Aira o Roberto Bolaño. Son herederos directos de algunas de las búsquedas literarias, como hoy vos mencionabas, del mismo modo que, por supuesto, Cortázar. Cortázar lo consideraba como su maestro. A partir de la década del 30, incursionó ya en el teatro. Es, como vos decís, una etapa de su vida que solo escribió muy poco en este género, pero sin embargo tenemos obras muy importantes como el juguete rabioso y Los Siete Locos. 300 millones, que fue otra de los... son obras que marcan al autor. Y que, ¿por qué marcan al autor? Porque a partir del 1930 la literatura argentina comienza a tener un giro, un cambio, y rompe con lo que se había se venía abordando siempre con la misma temática, a los neoclasicismo, y con ellos, porque forman un grupo de escritores, y con ellos esta etapa es justamente la que comienza a aparecer la vida cotidiana, el hombre actual, el hombre en su vida. Por eso uno de los libros más representantes y reconocido en el mundo es el libro de Los Siete Locos, donde representa justamente la vida, el caos, la depresión, la vida urbana que lleva, por ejemplo, Buenos Aires y todo su movimiento, y lo representa en ese libro, ¿no? Se pueden comunicar con nosotros al 41 38 77, reitero, 41 38 77, si quieren mandar algún mensaje para hacer algún aporte o alguna pregunta aquí al programa, lo vamos a recibir. Hoy no está Diego, perdón, está con una dolencia física, pero ya lo vamos a recuperar para la próxima semana. Y vos estás hablando de la obra de Roberto Ar, obra que, como decíamos al principio, marca un poco lo que fue su vida. Y la vida de Roberto Ar fue una vida tan particular, tan singular, que después la va a llevar a la pluma, a los libros, a las publicaciones que hace, tanto en su ambiente periodístico, como le ha tocado también participar en el diario El Mundo, tanto en sus cuentos, en sus novelas, como en teatro. La vida de Roberto Ar comienza ya desde su nacimiento con una serie de, no sé si de obstáculos, de tropiezos o de cosas que van sucediendo una tras otra, y afectándolo significativamente. De hecho, no hay una certeza en cuanto al nacimiento. Se habla del 2 o el 7 de abril, y lo que sí se tiene es una partida de su fe de bautismo, más o menos lo mismo que pasa con William Shakespeare, que no se conoce bien la fecha de su nacimiento, pero a través de su fe de bautismo se puede establecer cuándo nació. Esta fe de bautismo que existe desde el 26 de abril, estábamos hablando siempre del año 1900. Su padre era un prusiano, y su madre era una húngara,
Pero el problema que ambos vinieron inmigrantes a la Argentina, como tantos otros, recién lo decíamos, inmigrantes aquellos tremendamente pobres que venían con los puestos en los barcos que llegaban a la Argentina en esa generación, en esa época de inmigración. Así llegaron los padres de Roberto Ar. Y así tuvieron a una familia que también se vio ligada por la tragedia. Roberto Ar tuvo otros hermanos, 2 hermanos que murieron también muy, pero muy jóvenes. 2 hermanas concretamente murieron de tuberculosis y otras afecciones similares. Pero quizás, dice la vida de Roberto Ar, su mayor tragedia ha sido su mismo padre, con quien tenía una gran, no es que tenía una rivalidad o un encono, sino que el padre era según se dice, era de un carácter demasiado fuerte y que permanentemente lo pegaba, lo azotaba, hasta el punto que en un momento lo echa, o se va de la casa él, y después toda esta vida caótica de Roberto Ar se va a terminar en su misma educación, donde es echado de la escuela primaria y se va a convertir en lo que es un auténtico autodidacta y empieza a leer y a estudiar en forma particular, como quizás también lo hizo alguna vez Domingo Faustino Sarmiento. En Argentina comenzó a escribir en un diario muy importante, El Mundo. Publicó una de las últimas de sus famosas Aguafuertes, titulada Un paisaje en las nubes. Ese suceso no sonó en los diarios porque entre las noticias se encontraba el desagravio a Jorge Luis Borges, por entonces, relegado del Premio Nacional de Literatura. No olvidemos que estamos en una etapa o en un momento donde existían 2 grupos grandes que estaban por un lado los de Boedo y los de Borges, los de Florida, y los de Florida. Y lo cierto es que la obra de Roberto Ar fue durantemente criticada durante la primera mitad del siglo XX. Hoy, líderes de opinión fundamentales de la literatura argentina nos cuentan cómo su obra llegaron a ser un referente de trascendencia. Claro, por ejemplo, lo tenemos, que ya lo nombramos en otra oportunidad, Ricardo Piglia, un gran seguidor de Roberto Ar. Digamos, eso sería una extensión en la actualidad de lo que fue Roberto Ar. En cuanto a lo temático, se refería justamente en cuanto a lo lingüístico y también a lo que tenga que ver con la relación artística, que aparecía a la renovación artística como nuevos personajes en la escritura. Otros personajes que aparecen en la nueva escritura. Tenemos que decir que Roberto Ar ha sido un hombre de izquierda, ¿no? En su orientación política, por así decirlo, era un hombre de izquierda, a tal punto que los de Boedo, que eran el grupo contrario, que ni se miraban, tenía hombres también por ahí de izquierda que fueron, no fueron seguidores de Roberto Ar, pero sí le tenían demasiado respeto, ¿no? Vamos a escuchar ahora una parte de lo que fue más o menos lo que estamos contando, pero resumido, la biografía un poco de este gran escritor Roberto Ar. Aquí está. Roberto Ar nació el 26 de abril de 1900 en el barrio de Flores, Buenos Aires. Hijo de inmigrantes, fue expulsado de la escuela primaria y a los 16 años abandonó la casa familiar por problemas con su padre. Por eso debió ganarse la vida en las actividades más diversas. Desde muy pequeño su interés por la lectura lo fue acercando a la escritura. Fue así que a los 18 años publicó su primer cuento en la Revista Popular. En 1925 en la revista Proa se editaron 2 capítulos del Juguete Rabioso, novela de un marcado tinte autobiográfico. Al año siguiente el libro completo salió publicado por la Editorial Latina. En 1927 comenzó a trabajar en la redacción del diario Crítica como cronista en la sección de policiales. Al año siguiente se instaló en el diario El Mundo, donde se publicarían sus famosas Aguafuertes porteñas, crónicas diarias sobre asuntos cotidianos, retratos de la vida en la ciudad donde se evidencia su mirada crítica y audaz. A finales de la década del 20 salió a la calle Los Siete Locos, su obra más recordada.
En 1931 publicó Los lanzallamas, la segunda parte, y al año siguiente se editó lo que sería su última novela, El amor brujo. Fue un escritor autodidacta. En sus textos la injusticia, la desigualdad y la soledad son los temas más recurrentes. Borrachos, prostitutas y parias son los personajes que protagonizan sus historias. El uso de un lenguaje coloquial y el tratamiento naturalista que le daba a sus escritos le valieron el calificativo de mal escritor. En 1932 se estrenó 300 millones, su primer texto dramático. Sus obras teatrales son consideradas como fundacionales del teatro independiente. En la década del 30 solo publicó algunos cuentos, dedicándose principalmente a la dramaturgia, sin abandonar su actividad periodística, que era su medio de subsistencia. Finalmente, el 26 de julio de 1942, murió de un ataque cardíaco en la habitación de una pensión en Buenos Aires. Roberto Arlt no se dejó influenciar por las modas. Introdujo en la literatura local temáticas y personajes que no habían sido abordados hasta ese momento, convirtiéndose en el primer moderno de las letras argentinas. Bien, ahí teníamos un poco el resumen muy escueto de lo que fue la vida de Roberto Arlt, porque cuando, por ejemplo, la locutora dice, hizo su primera publicación, para llegar a esa primera publicación ha tenido que transitar una serie de escollos, pasar una serie de escollos y porque no le era fácil, como no le fue fácil a ningún escritor en esa época conseguir una editorial que que confíe y que no era un mago que apareció bajado del cielo, no, empezó como todos de abajo y con esa vida que recién le decíamos. Recién se nombró también como actividad que prácticamente todos los escritores la realizaron, esa actividad periodística. ¿Quién de los escritores no hizo, no abarcó la parte periodística también? En las Aguafuertes porteñas marca un poco lo que fue el Buenos Aires del 1900, que recién más o menos describíamos, con esas multitudes caminando por las calles de Buenos Aires, los bares que se abrían, donde se realizaban tertulias inclusive, y también Roberto Arlt, después que viaja a España, va a escribir en España, en Argentina, pero de España, las Aguafuertes españolas y otras Aguafuertes, lo que se va a constituir en una serie en una columna, prácticamente en el diario El Mundo, una columna que ya le era propia. Pero tenemos preparado para ustedes, para que escuchen cómo describía, porque creo que esta es la palabra, más que narraba, describía lo que era Buenos Aires en el 1900, aproximadamente estamos hablando de 1930. Roberto Arlt, aquí está. De los movimientos, los ruidos y el idioma de la ciudad nacen las Aguafuertes porteñas, de Roberto Arlt, un género en el que su arte logra captar y describir los paisajes urbanos y las historias de sus héroes anónimos. Quiero hacer el elogio de nuestra Quinta Avenida, la diagonal Sáenz Peña, que sobre el asfalto de la calle pone la ochavada proa de sus rascacielos, fachadas grises o blancas, de cornisas doradas por perpendiculares reflectores. Yo quiero hacer un elogio de lo lindo, de lo severo, de lo férreo de esa avenida, diagonal que corta el tuétano de la ciudad y pone al descubierto sus hermosísimas suciedades, entre telones de dramas de quinta edición, que pronto borrarán los picos de los checoslovacos y griegos, trabajando día y noche entre guinches engrasados y centelleantes lámparas eléctricas. Ahí está entonces una de un pedazo de lo que es las Aguafuertes porteñas. Sí, hoy yo te mencionaba con la misma característica y rasgo que esta crítica escuchábamos. En las obras de él vamos a encontrar la diferencia, el cambio, y a qué llamamos a esta diferencia y cambio. Por ejemplo, en Los Siete Locos,
que más o menos aparece en 1930 también. ¿Cómo son los protagonistas? Sí. El protagonista son el personaje principal, por ejemplo, está desesperado ante la falta de dinero, cosa que es típico que le puede pasar a cualquier ciudadano porteño. Y en busca de perspectivas se une a una sociedad secreta que pretende trocar el orden social imperamente a través de una cruel y terrible revolución. En eso gira más o menos el argumento de la obra, y justamente en esa misma obra aparece una red de burdeles que está, y inclusive los menciona, distribuidos por toda la Argentina bajo la administración de Rufián Melancólico. Erdosín, que es el protagonista principal de Los Siete Locos, es, digamos, la médula, el eje principal, por donde gira todo. Donde gira todo. Y a partir de ahí comienza a mostrar un personaje, aquellos que a donde abundan también características como los monólogos interiores, que conllevan a sus protagonistas a reflexionar disparatadas y lúcidas por igual, o también a veces alucinaciones o locuras absolutas de la sociedad, la crueldad, sobre todo la crueldad del capitalismo, la frialdad de la industria y sus máquinas tecnológicas, que ya estaban contrastando a estas últimas. Y por supuesto lo más sensible, la fragilidad del hombre mortal que las crea. Claro, el mismo hombre. O sea, estamos dando vuelta en lo mismo, hablando del ambiente social y, por supuesto, con un tinte netamente político, marcando, ¿no?, de alguna manera la opresión del hombre, ¿no? Porque al hablar de toda esta problemática que viven, sobre todo estos personajes que vos estás contando, está marcando un poco la opresión sobre la cual vivían, y que es lo que, en una palabra, él en toda su obra va a estar marcando. El juguete rabioso inicialmente tuvo otro nombre, la obra se llamaba La vida puerca, pero dicen que su amigo Ricardo Giraldes fue quien le sugirió el nombre El juguete rabioso, que después sería, realmente una obra prácticamente, diríamos, ecuménica, ¿no? Totalmente. Recién cuando escuchábamos Las Aguafuertes porteñas y cómo con esa maestría Roberto Ar describía las calles de Buenos Aires, la Diagonal, y marcaba, parecía que uno cuando escuchaba estaba mirando realmente las torres que apuntaban al cielo y demás. Quiero decirle algo, nada queda, absolutamente nada queda de lo que recién escuchábamos de Las Aguafuertes porteñas, que marca Roberto Ar. Lo único que queda son las diagonales, porque eso no lo pudieron cambiar. Pero así como esto, tampoco nada queda de lo que ha sido su casa natal, o las dos casas donde vivió Roberto Ar, totalmente abandonada, totalmente, con una falta de interés, un desinterés total de parte de todos los gobiernos que han pasado de aquella época hasta hoy, pero no con Roberto Ar, ya lo hemos visto con Alfonsina Storni, Horacio Quiroga. Lo hemos visto con Horacio Quiroga, lo hemos visto con nada más ni nada menos que de este escritor que nos llenamos la boca al decir somos argentinos. Hablo de Julio Cortázar. Sí. Nada queda de su casa, del ambiente histórico, no queda absolutamente nada, porque los argentinos somos especialistas en destruir nuestra historia, como lo hemos hablado el otro día con escritoras de otros lugares que nos llamaron. Los argentinos somos especialistas en no dejar nada. Felizmente la obra por lo menos queda, ¿no? Y de Roberto Ar
no ha quedado absolutamente nada, una casa abandonada, y si tenemos en cuenta que Roberto Ar fue incinerado, sus restos fueron tirados en el río Paraná, prácticamente solo no queda esta historia que estamos contando, y solo no queda, por supuesto, lo más importante, sin duda, que es su obra literaria. Un dato curioso, Ramón, que mientras hacemos las investigaciones, hemos descubierto que había formado una sociedad con la sigla ARNA, por Ar y Nacareti, y con el poco dinero que el actor Pascual Nacareti pudo aportar, instaló un pequeño laboratorio químico en Lanús. Esto creo que nadie lo sabe. Llegó incluso a patentar unas medias reforzadas con caucho. Un dato curioso que pudimos llegar a encontrar, aparte de toda, ¿no?, su vida y obra. Yo cuando en la escuela hablo con los alumnos sobre un tema de historia, ya sea por ahí hablamos de los griegos, de la Edad Media, a mí particularmente me gusta mucho situar a los chicos de qué época, qué sucedía en ese momento, ¿no? Porque a veces uno dice tal cosa y da una fecha y no tiene bien en claro. Está bien, no estamos en la escuela, ahora estamos en una emisora de radio, ya sé, pero sería bueno también decir qué pasaba en 1900 en Buenos Aires. Era la época del tango, la época de Gardel, la época de los grandes escritores, como recién marcábamos, Quiroga, Alfonsín Storni, Arturo Capdevila, Leopoldo Lugones, sociólogos como José Ingeniero, la época de Quinquela Martín. Estamos hablando de esta época, estamos hablando de la época en que surgen los grandes conventillos de Buenos Aires, y nacen, hay un género teatral que prácticamente resume lo que es la vida de Buenos Aires, que es el sainete porteño. Estamos hablando de esta época que vivió Roberto Ar. Es importante marcar esto, y porque es importante saber en de qué momento estamos hablando cuando hablamos de la vida y obra de Roberto Ar, que ha vivido muy poco, realmente. En sus últimas décadas, en sus últimos, mejor dicho, años, dejó mucho sobre el teatro. El teatro se estrenó como un teatro independiente de Buenos Aires, más exactamente el Teatro del Pueblo, dirigido por Leónidas Barletta. Rompe con el realismo y aborda los problemas de la alineación a través del doblamiento de la escena. Solo El fabricante de fantasmas se estrenó en el circuito comercial con un gran fracaso, que fue una de las obras que no tuvo mucho éxito. Tras su muerte, en 1942, 300 millones, Saverio, El Cruel y La idea desierta han sido las obras más representadas. Se lo considera como un precursor del teatro social argentino y de corrientes posteriores, como el absurdismo y el existencialismo. Lo dicho, siempre estamos dando vuelta en lo mismo. Marcar con gran énfasis el mundo, no el mundo que lo rodea, porque en esa época, digamos, estaba, como recién decía vos, el que no tenía un peso en el bolsillo, como también el gran ricachón, el burgués, o sea, había de todo, pero lo que él toma es lo otro. Él toma la parte sufrida de la sociedad. Por eso yo hablo de los conventillos, hablo estamos hablando de la época del compadrito, del hombre parado bajo el farol de la esquina con un sombrero negro, ¿no? Estamos hablando de esa época, una época
¿por qué no decirla? Quizás si uno lo mira desde el punto de vista literario, una época fantástica, quizás después prácticamente nunca igualada. Así, extraordinaria. Me hubiera gustado vivir en esa época. Claro, pero si lo miramos desde otro punto de vista, una época absolutamente difícil. Totalmente. No, digamos... pero ricamente en literatura. En sus columnas, Art describe la vida cotidiana de la capital, como decía Ramón. Una selección de sus artículos puede encontrarse en Aguafuerte, que seguramente ustedes lo pueden tener en su biblioteca, que son muy, muy reconocidas. Después, como todo escritor, y yo siempre le comento a Ramón, qué importante, ¿no? Y qué suerte que tienen estos grandes escritores que pueden viajar, porque la riqueza de viajar a otros países hace que crezcan mucho ahora, como escritor. Ahora, fíjate vos... Viajó a Marruecos sí. entre a España. 1935 y 1936. Sí. Y eso lo ayudó muchísimo, principalmente en la selección policíaca que le puso en contacto con el mundo marginal, Uh-huh. que refleja justamente en la obra de 300 millones, obra con cierto anclaje real. Exactamente. Qué importancia, ¿no?, que tiene que el escritor se mueva del lugar donde está para poder crecer. Sí, prácticamente toda su obra fue marcado por la realidad. Si bien sus personajes pueden ser ficticios, lógicamente. Bueno, y de Marruecos cruza el canal, el estrecho de Gibraltar, y llega y se instala en España también. Y vos decías, qué importante, ¿no? Estamos hablando de aquella época que recién estábamos marcando, donde Roberto Art venía de una familia sumamente carente de recursos, no tenía para publicar. Sin embargo, los viajes, no habían aviones, había que viajar en barcos, en larguísimos viajes, costosos seguramente. ¿Cómo hacían, no? ¿Cómo hacían? Porque la vida de los otros, Cortázar y demás, le pasó absolutamente lo mismo. Hoy es mucho más fácil viajar, porque hoy, si bien la vida es cara, qué sé yo, uno puede sacar con tarjeta de crédito un pasaje. Totalmente, lo puede hacer. Puede publicar un libro en su casa con una computadora, hasta imprimirlo, en forma, en forma casera, en forma artesanal, pero lo puede hacer. En aquella época no. Una época difícil. Estamos hablando de una época sumamente difícil, y sin embargo, ellos, y creo que de ahí viene el valor, ellos lo pudieron hacer. Ellos trascendieron, pasaron la frontera, y no solamente lo hicieron en forma de viaje cultural o para ir de paseo, ¿no? Sí. Dejaron la obra y que quedó ahí permanente. El otro día, cuando hablábamos con nuestro amigo Paz Gago directamente desde España, que nos habló el programa pasado, nos nombraba, y eso, aunque no lo hemos dicho, a nosotros nos llena de orgullo escuchar esos nombres de grandes escritores argentinos. Inclusive nos nombraba a Piglia, contemporáneo nuestro. Sí, vos sabés que también se lo deja de lado con otras obras tan importantes que yo no tengo el libro. Sí. Lamentablemente no lo tengo en mis manos, pero sí lo pude leer a través de fotocopia. Se llama El amor brujo, y es una obra que en realidad es una novela donde narra el romance entre un ingeniero y una joven familia de clase media con 19 años. Stanislao Balder. Sí. Se llama el personaje. Y la historia gira en Tigre, uh-huh. y a lo largo de la obra se suceden asimismo crudas
reflexiones sobre el matrimonio, el sexo y la familia. Una obra, te digo, para destacar, para leer, aparte de la sencillez y justamente por la temática que trae. Más allá, por eso te digo, más allá de juguete rabioso. Está hablando de que hay una que no es tan nombrada, exactamente, digamos. Pero que sí son obras que... 1932, estamos hablando de 1932, El amor brujo. Aquí en Argentina se publicó. Exactamente. Son unas obras justamente para recordar al autor, que el que nos está escuchando, que uno se pueda acercar y pueda disfrutar de esa obra. Si te parece, vamos a escuchar un pedacito de un programa que lo hizo Magdalena Ruiz Guiñazú, y donde habla un poco abarca la vida estaba por decir Piglia, de Roberto Arlt. Escuchamos, a ver, aquí está. En nuestra literatura, me refiero a la literatura argentina, hay infinidad de talentos, pero personajes así, con un aura de misterio, con una leyenda a su alrededor, no hay demasiados. Uno de ellos es Roberto Arlt. Yo creo que es fascinante explorar no solamente su obra, sino también cómo fue Roberto Arlt. ¿Por qué se convirtió en un escritor que desde la marginalidad en muchos casos nos trajo un aporte tan importante a la literatura de nuestro país? Esa es la aventura de esta noche. Hay fechas que conjugan casualidades históricas, y una de ellas es el 26 de julio. En 1890, por ejemplo, se produce la primera revolución radical conocida como la Revolución del Parque, que fue derrotada, pero que obligó a renunciar al entonces presidente Miguel Juárez Celman. Un 26 de julio conmovedor fue el de 1952, cuando muere Eva Duarte de Perón. Pero hubo otro 26 de julio notable, el de 1942. Ese día, el corazón de Roberto Arlt dijo basta. Con apenas 42 años, abandonaba este mundo uno de los personajes más intrigantes de nuestra literatura. Dejaba detrás suyo muchos interrogantes. ¿Fue un escritor maldito o fue el creador de su propio mito? Y si no hubiera muerto tan joven, ¿se hubiera convertido en el autor teatral tan notable que fue en su tiempo? Sin duda fue un grande, y un grande singular. Es sabido, o se dice, que su gran notoriedad aparece después de la década del 40, prácticamente después de haber muerto muy joven como murió. Que se hizo de abajo, pegando piñas, crosa la mandíbula para imponer su nombre, para imponer su literatura, para imponer su visión de lo que tenía que ser la literatura argentina y la lengua de la literatura nacional. Arlt sigue, y creo que seguirá siendo, porque los que lo conocieron personalmente ya casi no existen, un hombre muy misterioso en algún sentido para la literatura argentina, ¿no? No por su literatura, que es diáfana, comprensible, que puede ser analizada desde de infinitos puntos de vista, ¿no? Por su vida. Mi padre era una nacionalidad adentro de su casa y otra nacionalidad en la calle. Él eligió la nacionalidad de la calle. Recorrer la vida de Roberto Arlt es un desafío y por momentos también es un acertijo. Él mismo se encargó de construirla como una ficción. Cambió su fecha de nacimiento para acomodarla a su signo zodiacal preferido y también forjó la leyenda de que no había terminado el colegio primario.
se sabe muy poco de la infancia de Art. Y lo que se sabe de Art, por ejemplo, hasta los 20 años, está en realidad deformado por el propio Art, ¿no? Hay una leyenda que es anticipatoria, la hace Art antes de que los demás empiecen a pensar en un Art legendario, ¿no? Hay cartas también escritas por Art que dan cuenta de una infancia y una adolescencia difícil, una mala relación sobre todo con su padre, y de una persona que ya en la primera juventud se tuvo que hacer cargo de su madre, de su hermana, después de su esposa. Es decir, un contexto familiar no demasiado fácil para quien aspiraba a otra cosa. Él decía no haber ido nada más que hasta tercer grado, de donde lo echaron por inútil. Además, también sostenía que su padre era un hombre muy violento, que le pegaba y que que tuvo una infancia terrible. Tal vez su padre haya sido en efecto muy violento, ¿no? Pero de todas maneras, en cuanto a su educación, fue la normal de un chico inmigrante pobre de la época, porque Art terminó el colegio primario. Lo cierto es que Roberto Art nació en el barrio porteño de Flores, fruto del matrimonio entre un polaco y una italiana. El hogar era modesto, sus padres inmigrantes en búsqueda de las oportunidades que la Argentina ofrecía entonces. Y para reconstruir la vida intrigante y misteriosa de Roberto Art, contamos con la invalorable presencia de su hija Mirta. Mis abuelos, que creyeron que el país era el país de la gran oportunidad, se dieron con que el país no era el de la gran oportunidad y su ambición era volver a Alemania, cosa que no pudo lograrse, pero el único que siempre supo que no quería volver a Alemania y que él no tenía dónde volver porque él era de aquí, pero al mismo tiempo el ser de aquí no significaba que tuviera ni tíos, ni hermanos, ni lecturas, ni idioma. No tenía nada. Mi viejo estaba vacío. Él mismo tenía que ir educándose, fundándose y decidiéndose escritor. A los 15 años, Roberto Art decidió abandonar la casa paterna. Vivió en pensiones muy humildes de Buenos Aires y trabajó de hojalatero, de pintor de brocha gorda, de mecánico, de vulcanizador, y por ese entonces ya frecuentaba las tertulias del periódico barrial La Idea, donde forjaría una entrañable amistad con el escritor Conrado Nale Roxlo. Bueno, ahí está entonces parte de lo que fue la vida de Roberto Art. Y nos deja unas cuantas cosas este informe que acabamos de escuchar, ¿no? Sobre todo la parte familiar. Claro, recién lo que decía su contexto. Hija, él prácticamente se tenía que ir abriendo camino solo, ¿no? Vida difícil porque en este caso, en una época ya, estamos hablando de 1930, donde salir a la calle solo y enfrentarse a la vida solo como hombre debe ser difícil, ¿no? Estar en la calle y sin tener nada y comenzar de nuevo. Claro, fíjate, cuando habla se habla del carácter de su padre, la forma que lo trataba, la forma en que inclusive dice que lo azotaba. Después creo que de alguna manera se va a materializar en una especie de rebeldía de él, de por ejemplo eso de cambiar su fecha de nacimiento, de decir que no terminó la escuela. Yo creo que eso lo toma como parte de rebeldía, claro, de seguro, bronca, pero seguro. Y encontrarse solo en el mundo, abriéndose camino en medio de la pobreza, por así decirlo, y quizás con su único tesoro, su único material más importante que tenía, y que era su capacidad para escribir.
y de escribir y de demostrar, relatar lo que sucedía en el ambiente social de Buenos Aires. Nosotros y del mundo en donde estuvo. Nosotros recordamos siempre a la audiencia que cuando hablamos de alta literatura, hablamos de autores, justamente de autores que marcaron momentos históricos, momentos literarios, movimientos literarios, y estos hombres nos han dejado un legado de obras literarias trascendentales. ¿Qué significa? Que no lo hace cualquier escritor. Y de allí que se convierten en literatura. En literatura. Tiene que trascender en el tiempo. Exactamente. ¿No? Él, en su momento, había puesto en un orden, ¿no? Según sus rasgos discursivo y gusto y a placer, como quería cambiar sus meses de nacimiento y bueno, él pone como primer obra literaria El juguete rabioso, segundo a Los siete locos, tercero a Los lanzallamas, y por último el amor el amor brujo. Y después, por supuesto, no nos olvidemos de recordarles, de mencionarles y de contarles a la audiencia que tenemos los cuentos fantásticos. Los cuentos fantásticos hasta el día de hoy podemos leer en clase con los alumnos. El crimen perfecto, casi perfecto, es una obra de teatro que se la puede leer. 300 millones también, bueno, esas son un poco más extensas, pero el jorobadito es un cuento breve que se puede leer y muy atractiva en la lectura, fácil de leer. Fácil de leer. Viaje terrible también está publicada y el creador de Gorila. A ver, yo insisto, Viviana, yo insisto en esto, ¿no? Yo insisto en esto. ¿Por qué nosotros abordamos aquí este programa que se llama Alta Literatura? Los grandes maestros de la literatura mundial, argentina y mundial. Porque realmente han sido grandes. Hoy, y esto lo dije el otro día cuando también hablábamos con Paz Gago desde España, hoy cualquiera escribe un libro. Más allá que el libro sea bueno, malo, pero hoy uno tiene acceso a una computadora, a un internet que está con todo el mundo. Tiene acceso a información, a estar sentado en una silla y poder escribir un libro. Además de eso, en un ambiente con un aire acondicionado, con las comodidades que uno puede tener. Si quiere viajar, tiene vehículos. Es decir, si quiere investigar, lo puede hacer. No, estos hombres no tenían nada. Reitero, sin embargo, tenían su capacidad innata, su capacidad innata y su gran vocación de ser, yo no sé si terminó o no terminó la escuela primaria, poco me importa, pero sí que como otros que han o no han terminado la escuela primaria o secundaria, han sido grandes investigadores y han sido grandes autodidactas. Es decir, se pasaron su vida leyendo. Y creo que esto es lo que hay que rescatar, ¿no? Nos están enviando mensajes. Bueno, gracias a quienes nos están enviando mensajes y nos están llamando por teléfono. Sí, gracias. Y que no le podemos atender, no le podemos atender en este momento. Bueno, sí, estamos. Bueno, en fin. Seguimos hablando del gran maestro Roberto Arlt. Ay.
Bueno, nos queda un poquito de programa. Vamos a insistir en esto, porque la gente creo que no es porque uno sea morboso, qué sé yo, pero creo que es importante. Yo le voy a leer textualmente un poco cómo fue la vida en su infancia, porque dicen que los chicos, lo que viven en la infancia es lo que le va a quedar para toda la vida, ¿no? Así dicen, sobre todo hasta los 6, 7 años. Y escucharon ustedes que dijo que Roberto Arno ir a Alemania. ¿Qué le va a interesar a Alemania si lo que él relataba era absolutamente otra cosa? Hijo de un prusiano, imagínense, y su madre húngara, estamos hablando de esta sangre, bueno, cada uno puede imaginarse lo que quiera. Un par de inmigrantes pobres, nació en Flores, ya lo escuchamos, pero en su ambiente familiar se hablaba jeringoso. Tuvo 2 hermanas que murieron de tuberculosis, una a muy temprana edad y la otra se llamaba Lila, en 1936 también. La relación con su padre estuvo signada por un trato severo, poco permisivo o directamente sádico. Roberto Bar siempre recordó que cuando él era niño, por eso digo, le queda marcado para toda su vida, su padre, ante cualquier supuesta falta, le decía: mañana cuando amanezca te voy a azotar. Y Roberto Bar no podía dormir casi toda la noche, ya que se fijaba en el reloj de su cuarto, esperando los golpes que a la madrugada le iba a propinar su padre. La memoria de su padre aparecerá en futuros escritos de Roberto Bar. Y bueno, y después eso de que fue expulsado de la escuela, que dicen que sí, que no, pero bueno, forma parte de otro episodio. Son episodios que marcaron, como vos decís, épocas, la niñez, la adolescencia y por supuesto en la época académica o no del escritor, y también todo eso hace que el escritor no está aislado del mundo, todo lo contrario, está dentro de un contexto social, de un mundo que le tocó vivir de acuerdo a la familia, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al momento, de acuerdo al lugar. Otra de las cosas que no dejemos de lado, Ramón, para la audiencia, que por ahí no le gusta mucho leer o tomar un libro, le podemos sugerir, por ejemplo, tenemos en cine, pueden alquilar la película, tenemos en cine tenemos una obra, un cortometraje de Art, El alma, que se titula. Después tenemos otro que es el ABC del amor, es episodio Noche Terrible. Los 7 locos, ese también es muy conocido, y en las escuelas terciarias y en la facultad esos siempre se les suele pasar. Saverio el cruel, director de Ricardo Willicher. El juguete rabioso también está en el cine, y a propósito de Buenos Aires también. Todos estos son ¿cómo es? Films que hoy nosotros tenemos de Roberto Val, sí. Y que podemos acercarle al oyente para que pueda acceder a mirar y también para conocerlo. Hay otro episodio que le vamos a contar. Ustedes saben que, porque lo hemos contado en muchas oportunidades, en aquella época, así como hoy existe la farándula y ustedes escuchan que las vedettes se pelean en televisión, bueno, en aquella época también había grandes enfrentamientos entre escritores. Por supuesto que no salían a la televisión, sino que lo hacían en sus escritos, sí. Como lo hacía el otro día, hablábamos de
de distintos casos que en sus poesías o en lo que sea, iban marcando el encono, ¿no? Y Roberto Barth tuvo también un encuentro, un enfrentamiento, por así decirlo, con Borges. Y se dice que la última publicación que realiza en el diario El Mundo, a través de sus Aguafuertes porteñas, el último, es un suceso que salió no solamente ahí, sino en todos los diarios, y es un desagravio a Jorge Luis Borges porque había sido relegado del Premio Nacional de Literatura. Es decir, como que Roberto Barth lo realza la figura y lo pone en el lugar donde realmente debe estar, ¿no? Debía estar. Exactamente. Y en cuanto a su muerte, decíamos que murió en 1942, como recién decía el espacio que pasábamos, el 26 de julio. Sus restos fueron incinerados en el cementerio de la Chacarita y sus cenizas esparcidas por el río Paraná. En su muerte se leyó un poema y al día siguiente se publicó lo que les acabo de contar sobre el desagravio a Jorge Luis Borges, quien después, por supuesto, va a tener una gran admiración a Roberto Barth, ¿no? Más allá de que estaban en veredas enfrentadas, ¿no? Estaban en veredas enfrentadas, ya sea por su estilo y también por sus roces, porque formaban ambos grupos numerosos. Acordate que claro, no eran 2 o 3 personas, formaban grupos de 10, 12 personas donde se dedicaban realmente a la literatura y estudiaban y buscaban la perfección. Lo cierto que es que la obra de Roberto Barth fue duramente criticada durante la primera mitad del siglo XX y sin embargo hoy en Argentina, en la literatura argentina, nos cuentan cómo su obra ha sido como un referente trascendental. O sea, caemos en lo mismo, como decía, estamos diciéndole a la gente, a las personas que nos están escuchando, que solamente llega el hombre aquel que se esfuerza, que estudia, y el escritor tiene algo innato. Exacto. El escritor la gran creatividad. Nace escritor. Y por más pobre, rico, por más todo lo que tenga, creo que esa naturaleza de escritor es la que lo lleva hoy a que estemos hablando de un gran escritor como Roberto Barth. Claro, y si no, yo decía las dificultades que uno tenía en esa época para escribir, no como ahora que tiene todas las facilidades, y si nos remontábamos mucho más atrás, nos vamos a la Edad Media o nos vamos quizás antes de Cristo, no había luz, no había virome, y sin embargo las obras pasaron el espacio, el tiempo, y hoy siguen existiendo. Por eso se llama literatura. Por eso aquí este programa que también se llama Alta Literatura. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Será hasta otra oportunidad. Auspician Alta Literatura las siguientes empresas: elgordo.com, Lácteos Tregar, Productos Pate, Pastas Don Yeye y Fiambres Piamontesa, Distribución y Logística. Petronorte, Envases, Cotillón, Embalajes, Mitre 736, teléfono 432-306. Óptica Social, anteojos en el acto, atención PAMI gratis, sábado abierto todo el día, Mariano y Loza 372, frente a la Escuela Normal. Amarilla Gas y Casa Cavalieri, 60 años en Goya, teléfono 432-360 y 422-237. Reparto a domicilio. Gomería Las Dos Hermanas, Alvear 14, cámaras y cubiertas, auxilios al 431-217. Giordano Autos y Autopartes, multimarcas, 0 kilómetro y usados.
JJ Rolón 380. Mueblería e Inmobiliaria Toledo, Rolón, esquina Cabo Gómez. Muebles de algarrobo y pino. Alquiler y venta de propiedades, tasaciones, loteos. Teléfono 420-814. Play Kids, plaza de juegos, cumpleaños, reuniones, diversión. Alveari 9 de julio. Celular 1559-6376. Cris Peluquería, el verdadero cambio de tu rostro. JJ Rolón 342. Celular 1520-3670. Metro Pizza, delivery al momento. Mariano y Loza 420. Teléfono 432-046. Luis Romero, productor asesor de Federación Patronal y Triunfo Seguros. JJ Rolón 537. Teléfono 421-649. Hotel Taragüí, pleno centro de Goya. Precios y atención que el público exige. Cocheras, Colón, casi Ángel Soto. Todas estas empresas apoyan a la cultura y son auspiciantes de alta literatura. Estudio Jurídico Aguirre José Luis y Cañete Marcos. Consulta casos penales, laborales, sucesorios, familia. Avenida Perón 2058. Teléfono 430774. Centro de Cirugía Plástica Doctora Eve Blanco. Rejuvenecimiento íntimo, tratamiento de la incontinencia urinaria, implante capilar, rejuvenecimiento facial, cirugía estética de lipoaspiración. Tucumán 1464, teléfono 0379 44 34 946, Ciudad de Corrientes.